Bueno, hoy vamos a hablar bastante o un poco sobre la mente de Cristo. Ya solamente el tema y el punto central nos trae a nosotros un asunto un poco difícil. ¿Por qué vamos a hablar de la mente de Cristo? Bueno, porque examinar a Jesús es lo que a nosotros nos tiene que corresponder. Examinar a Jesús porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Jesús dijo: el que quiere conocer a mi Padre me tiene que conocer a mí. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Pero notemos algo que ya entra en confabulación con nosotros en nuestro pensamiento. Yo le digo a usted: usted tiene la mente de Cristo. No porque yo lo diga, la Escritura dice: usted tiene la mente de Cristo. Y nosotros podemos barajar la parte doctrinal, teológica, la exégesis, y nosotros vamos a encontrarnos con que en la palabra no habrá una forma en la que usted se pierda con respecto a que la Escritura dice que usted tiene la mente de Cristo. Pero para nosotros, y es la discusión de los estudiosos, sigue siendo el asunto del comportamiento humano con respecto a la declaración divina. La declaración divina no tiene un problema, hermano. Usted tiene la mente de Cristo. El problema lo tenemos nosotros en la forma en que nosotros actuamos y nos comportamos. Esta mañana me interesa, y de manera así me preparé, y espero que, como siempre, la asistencia del Espíritu Santo, que es el único que nos puede llevar a toda la verdad, que podamos lograr encontrarnos nosotros viendo que hay aspectos de la mente de Cristo que son los aspectos que usted y yo no somos ajenos, que podríamos nosotros de verdad encontrarnos en esas cosas y decir: mira, así actúa Cristo, ¿por qué yo no actúo de esa manera? La mente de Cristo. Cambiar nuestra vida cambiando nuestra manera de pensar. Una de las cosas, y hoy también ustedes tienen ahí su bosquejito, su hojita, para que logremos ir pues haciendo y rellenando algunas cosas. Hay unos cuadritos que ya empiezan a aparecer. Segunda de Corintios, en el capítulo 11 y en el verso 3, a nosotros nos dice este texto. Y abra su escritura, hermano, por favor. Abramos también nuestra mente, que esos 113 billones que está en la mente, usted se conecte con lo que está aquí. Estamos hoy en este tiempo, estamos aquí. Noten esto, hermanos. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con respecto a Cristo. Este texto, el apóstol Pablo está refiriéndose a Génesis en el capítulo 3, en la tentación o en la gran tentación. Y ese capítulo 3 habla que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás, sino si lo tocares, ni lo tocaréis, porque si no vas a morir. La serpiente le dijo a la mujer: no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que de él coman serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y nota el verso 6. Noten el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y vio la mujer que el árbol era bueno. El sentido de la vista. Cuando Eduardo nos comparte estos temas, ¿verdad?, que uno a veces los pasa desapercibidos. Posiblemente Eva le pasó exactamente igual, ¿verdad?
Pero es que la mujer ve que el árbol era bueno. Ella vio algo en ese árbol. Ese árbol estaba ahí. Y cuando ella lo ve, cambia su perspectiva. Ella tenía una orden. Cuando nosotros registramos y vemos en el capítulo 3, lo que realmente ella sabía versus lo que ella estaba viendo, parece que su vista se dejó ir y se llevó con él, o con la vista, se llevó y borró todo el pensamiento de no coma de eso, no lo haga. Eso te va a llevar al pecado. Hermanos, este es un asunto que en la tentación, en el caso de Eva y Adán, sigue siendo lo mismo para usted y para mí. Usted y yo muchas veces sabemos qué no debemos hacer y qué no debemos de ver, pero al final lo vemos. Y cuando usted lo ve, usted lo hace. Usted inclusive, las personas dicen, es que nadie escarmienta por cabeza ajena. Es que la vista y los ojos tienen un poder que hace que nuestra mente cambie y sea manipulable. Porque cuando yo veo, la vista a mí me lleva a una indicación de un deseo. El deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. El deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Dónde está eso? Sí, en la palabra, pero ¿en dónde? Porque los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Perdone. Colosenses, Juan, bingo, ¿cuál? Es decir, pero está en la escritura. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, son los compañeros de aquellos aspectos que hoy en nosotros militan. Hermano, vean las preconcepciones que hay y los preceptos que nosotros tenemos con respecto a ciertas cosas. Porque el sistema del mundo, y ya lo vimos, que está en contra de nosotros, igual que el diablo que está en contra de nosotros, igual que hay una lucha en nuestra mente, que es la lucha que se da a nivel espiritual, son aspectos en los cuales nosotros a veces no podemos, hermanos, encontrarnos en un norte adecuado, porque el sistema del mundo te mete muchas cosas en tu cabeza, o nos mete muchas cosas en la cabeza. Para algunos es una maldición ser soltero, ya quedan como malditos o malditas las personas que quedan en soltería, cuando la Biblia dice que el ser soltero también, por causa de Dios y por causa del reino, es un asunto que está ahí. Pero la gente se desespera, la gente tiene capacidad de saltarse el mandamiento de Dios con tal de saciar un deseo, de saciar un derecho. ¿Cuántas personas, independientemente de lo que pudiera producirse en su organismo, pero no importa, el deseo de ver aquel chicharrón con limón, me lo como? Aunque yo sé que en mi estómago va a producirme un problema. Con yuca, no dije, ¿verdad? Chicharrón, limón y yuca. Qué bueno, hermano. Qué bueno. Ese día del paseo, chicharrón con yuca, ese día sí, porque después corremos por esa montaña y se nos baja todo. Pero verdad que ese es un deseo. Vean solamente, hermanos, cómo nosotros funcionamos. Ya sin ser un comerciante, yo le produje a ustedes un asunto en el cual ustedes ya lo quieren. Ya lo compraron. Ustedes van a ir a comer chicharrón con limón. Es más, ya muchos pensaron en el chifrijo. ¿Ah? Qué bueno, Alex. Ese es el deseo. Así funcionamos. Así nos hizo Dios. Mas Dios nos hizo también con capacidades intelectuales en las cuales nosotros tengamos defensa para poder producir todo otro montón de cosas que sean en gloria y en beneficio y en alabanza para Dios. Qué bueno es alabar al Señor. Pero eso a veces no dice uno, uy, qué rico. ¿Verdad que no produce eso? No lo produce, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy ambientados a asuntos de ver.
Y como las cosas de Dios son de fe y no se ve, porque lo que se ve no es de fe, nosotros tenemos que empezar a trabajar en nuestra mente, hermanos. Su mente y la mía deben cambiar para que tu vida y la mía cambien en muchos aspectos que son posibles. En el folletito ya aparece en 2 de Corintios, duda y incredulidad no son una misma cosa. Bueno, es porque resulta, hermanos, que la duda y la incredulidad no son una misma cosa. Duda significa, llene ahí en el cuadrito, incertidumbre. Incertidumbre, eso significa duda. Es situarse en cuanto a una decisión para tomar un camino, en cuanto lo que tengo delante de mí. Esa es la incertidumbre. Entonces, la duda significa incertidumbre. No es lo mismo que usted tenga duda que usted verdaderamente tenga incredulidad. La incredulidad, hermanos, siempre, y ahí tienen otro aspecto para llenar, siempre se va a traducir en desobediencia. Entonces, la duda es incertidumbre, pero incredulidad es desobediencia. Entonces, la duda es incertidumbre, pero la incredulidad, hermanos, se traduce en desobediencia. Cuando nosotros miramos estas dos palabras, vemos que si la mente duda, andará en una dualidad. Y el gran peligro de la desobediencia por la incredulidad. Entonces, una cosa es que usted tenga dudas con respecto a algunas situaciones que usted esté viviendo. Por ejemplo, usted pudiera tener dudas de algunas cosas que usted tiene que elaborar o hacer. Sin embargo, la duda es esa incertidumbre en situarse en un camino o en el otro. El problema de la duda es que casi siempre, si usted no la sabe resolver y no resuelve en su mente y en su corazón, que es una incertidumbre que debo definirla a través de la Escritura y de los principios bíblicos, va a llegar a ser incredulidad. Hermanos, uno lucha todos los días con estos aspectos, porque la duda a veces trae incredulidad. Como no sé por dónde agarrar y yo tengo que tomar una decisión, y si yo no la tomo sobre la base de la Escritura, yo entonces sencillamente tomo el camino que yo creo. Y cuando yo tomo el camino que creo y las cosas no empiezan a salir de la forma adecuada, de la forma en que yo quiero o creo, hermanos, me vuelvo incrédulo. Y la incredulidad es desobediencia. Y esto pasa mucho en la parte de las emociones y los sentimientos. Atención, hermanos, despertemos a un asunto. Necesitamos despertar a una parte en la que Dios quiere, y creo que Dios quiere que nosotros despertemos. Reiteradamente en estos domingos he estado diciendo, Dios verdaderamente está interesado en que usted y yo resolvamos el asunto de la mente más que el asunto de la circunstancia. ¿Por qué usted hace lo que hace? ¿Cuántas veces usted piensa en pensar? Es porque es un asunto muy automático. Nosotros solamente vemos y tenemos y concibimos un concepto o una forma. ¿Cómo concibes a Dios en tu mente? Ese será el Dios tuyo. Chiquitico, grande, poderoso, fuerte. Nunca me contesta. Son asuntos mentales. Es que Dios nunca me ha dicho. No, es que Dios no me contesta. Es que yo no entiendo. Es que Dios, ¿por qué a mí? Ajá, ¿por qué a mí? Dios ha sido Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios no es distinto. Pero usted y yo, en nuestras mentes, hacemos al Dios como nosotros queremos elaborarlo. Y esto produce dificultades en relaciones interpersonales. Esto produce situaciones adversas. Esto
hace que tomemos decisiones equivocadas, muy equivocadas. Por eso, hermanos, en medio de esto necesitamos entender que este ver, el deseo de ver, ¿qué estoy viendo? A las personas se deben de amar con el corazón, no con la vista. Lo que pasa es que ¿por qué? Porque vamos a llegar a momentos donde ya lo que nosotros percibimos y vimos de lo que nos gustó, efectivamente se empieza a hacer feo y arrugado. Pero igualmente, los años hacen que su piel se arrugue. Pero el temor y el miedo hace que su alma se arrugue. Y una alma arrugada, una mente arrugada es un problema. Hermanos, ¿cuántas dificultades tiene la gente para poder venir y acercarse a Dios? Porque no están viendo lo que Dios quiere que se esté viendo. Y entonces si usted no ve, usted no puede percibir. Usted ve muerte, destrucción, usted ve angustia, usted ve que las cosas no funcionan, usted ve que las cosas no cambian. Entonces al final usted entra en estados depresivos y usted entra en estados de confrontación aún con Dios. Sigamos adelante. Vean en 2 de Corintios. En 2 de Corintios, en el 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros ¿qué? Pensamientos, vuestros sentidos, hermanos, estén así. En la hojita dice, es notable que el hecho que la desobediencia y la rebeldía para con Dios nacen en el pensamiento del hombre. Vean lo que le pasó a Eva. Ahí tienen que anotar en ese espacio que tienen. Eva no pronunció palabra. Eva primero vio. Cuando Eva está frente al árbol del conocimiento del bien y del mal, ella no está hablando nada, solamente está viendo. Está viendo. Y lo que está viendo implica que tiene y hace y toma una definición. Solo permitió que sus pensamientos se desviaran del compromiso que tenía para con Dios primero y también para con el hombre. Estoy en la segunda página. Luego un pequeño, y ahí tienen que llenar, desvío del pensamiento, es lo que tienen que poner. Luego un pequeño desvío del pensamiento. Luego un pequeño desvío del pensamiento le costó a la humanidad la pérdida de la naturaleza divina y el adormecimiento del espíritu. Solo Cristo pudo restaurar lo que la humanidad perdió. Por eso nuestro pensamiento en su totalidad debe estar sometido a Cristo voluntariamente, para que ningún engaño o mentira nos haga caer. Si mis pensamientos no son llevados a la presencia de Dios, si yo no descubro los pensamientos de Dios en Cristo Jesús y los coloco, hermanos, de manera efectiva en mis pensamientos y en mi corazón, yo tengo un problema. Y yo lo quiero, y que pongámonos a pensar, ¿por qué usted decidió lo que usted decidió? ¿Quién es el que influye en tus decisiones? ¿Qué influye que usted esté aquí en esta mañana? ¿Qué influye que usted tome una decisión de no estar? ¿Qué es lo que influye? ¿Qué es lo que a nosotros nos está manejando? ¿Qué es lo que a nosotros nos está motivando? ¿Qué es el punto de partida para que yo tome las decisiones que deba tomar? A veces nuestras decisiones están trazadas sobre cosas que no son Dios. Normalmente son aspectos de la vida en los cuales yo tomo una decisión por experiencia, por forma, por cultura, por raza, por el medio ambiente. Pero yo tengo que entender que mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo y mis decisiones tienen que ser tomadas en Cristo y por Cristo. Normalmente cuando nosotros hacemos el ejercicio de decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Usted se va a encontrar con una dirección. Pero esto es lo que nos ha estado pasando. Nosotros a veces decimos, no, es que Dios a mí no me dice. No, es que Dios a mí no me habla.
No, es que yo no sé qué es lo que Dios quiere. ¿Cuántos te han dicho, yo no sé qué es lo que Dios quiere? ¿Verdad? Pero tenemos una Biblia con 66 libros. Léaselo y Dios le va a decir qué es lo que Él quiere para usted. Pero tenemos que creerlo. Cuando Él dice que tenemos la mente de Cristo, no pasa nada si usted no lo cree, usted no lo hace. Si usted no lo cree, usted no lo realiza, porque usted entra en sus obras, en las suyas, en lo que usted cree, en lo que usted quiere, en lo que a usted le parece. Inclusive entonces le ponemos a Dios a firmar abajo. Atentamente, Jesús. Porque usted dice, no, es que yo sé que el Señor quiere esto para mí. ¿Está seguro que Dios quiere eso para usted? Hay gente inclusive que se atreve a decir que Dios quiere para él o para ella algo que va contra la misma escritura. Y uno dice, ¿cómo es que es esto? Hay temas sensibles en medio del cuerpo de Cristo, en medio de nuestra vida, en medio de nuestra sociedad, que usted y yo no logramos entenderlos, porque al final, cuando usted le pone la mente en la mente de Cristo, a usted no le salen las cuentas. Por ejemplo, las personas piensan que pueden estar pasando de un lugar a otro sencillamente por una apreciación de algo que no le pareció o que no le gustó. ¿Dónde está Dios ahí? Hermano, es que uno no se va a poner en esas cosas. Es que si no es que a mí me sirve más aquí, me sirve más. Entonces uno tiene que ser muy claro y muy honesto con uno y decir, es que a mí me gusta eso, me conviene, pero no meta a Dios, hermanos. Porque hoy hay mucha gente dentro del círculo usando todo el lenguaje espiritual o un lenguaje mecánico del bagaje religioso y quieren meter a Dios tratando de decir, es que yo creo que yo sentí en mi corazón que Dios me dijo. ¿Cómo usted sintió en su corazón que Dios me dijo? No, Dios dice o no dice. ¿Usted no estará medio embarazado? No, ¿usted está embarazada o no está embarazada? No, es que yo creo que estoy como embarazada. No, o está o no está. Dios es así. Dios es una forma, una línea. Usted está o no está. Usted es de Dios o no es de Dios. Entonces, usted camina como Dios quiere que camine, o usted no camina como Dios quiere que camine. Bueno, no, pero yo sé que es que yo estoy negociando con Dios. Yo sé que Dios me está permitiendo a mí que yo haga algunas cosas. Ah, ¿verdad? Sí. Sí, hermano, estoy ahí como dicen los chiquillos cuando tienen que ir a hacer los exámenes extras después de que terminan el curso. En las Olimpiadas. Sí, estoy en el mundial. Entonces, hay una gente que se va y se da una vuelta por allá afuera en sus deseos y placeres. Y dice, no, yo sé que es un trato de Dios a mi vida. Perdón, hermano, perdón. Eso da náusea. No. Si usted está afuera haciendo lo que no corresponde a la piedad, es porque usted tomó una decisión equivocada y tomó una decisión por el mundo. Cuando Dios te manda al desierto, Dios te manda con provisión. Y la provisión es santa y la provisión es poderosa. Pero no los deseos de los ojos. La serpiente es astuta y la serpiente te está engañando. Es que es mi necesidad. ¿Cómo me voy a quedar yo solo para vestir santos? ¿Qué quieres? ¿El cielo o querés tener placeres humanos, naturales? Ah, sí, como usted está casado, pues. No es el tema. El punto es qué es lo que Dios quiere y qué está colocando usted en su mente, porque su mente te está jugando una mala pasada. Vea lo que cuesta que la gente sea fiel. ¿Por qué usted cree que ustedes piensan que ustedes son fieles? Yo no sé, porque una de las grandes cosas por la cual le doy gracias a Dios es que Dios no nos deja ver el corazón de nadie. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Usted sabe qué dicha? Porque si no, qué torta. Conocer uno el corazón de... Y ustedes desde ahí viéndome el head speak, la bush, aquí, el corazón mío hablando. Y ustedes me puedan ver a mí, en mi corazón. Sería horrible, ¿ah que sí?
Por eso no podemos. Pero ¿cuántos de ustedes, hablando de fidelidad, son fieles a Dios? Solo ustedes lo saben. Fiel en su estar, fiel en su particularidad de santidad, fiel en la intimidad con Dios, fiel en donde Dios los ha colocado, si es una iglesia. Por eso, otra vez, hermanos, sigue costando, porque los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida a nosotros nos juegan malas pasadas, porque usted y yo somos personas que cuando vemos reaccionamos. ¿Por qué usted hoy no está y por qué mañana sí está? ¿O por qué usted no vino y por qué otro día? ¿Quién lo mueve? Ese es mi punto. ¿Qué es lo que a nosotros nos mueve? A Eva, este pequeño desvío del pensamiento costó a la humanidad todo. Hermanos, muchas personas por un segundo de placer, o 2 segundos, o 3 segundos, o 5 segundos, o 10 segundos, o un minuto de placer, pierden su vida. La pierden, hermano. Porque nosotros pensamos que nosotros no somos o vamos a durar por siempre, y no es cierto. Nosotros tenemos que tomar decisiones al día, al momento. Vean esto, hermanos, y vamos a ir porque es en 2 de Samuel. Abramos la escritura ahí en 2 de Samuel. Vamos a ver a un hombre en 2 de Samuel, en el capítulo 11. ¿Cuántos estamos siendo dominados por algunas cosas que son pensamientos? Hermano, ¿usted ha pensado algún día que usted se va a morir? ¿Verdad? ¿Cuál sensación es esa? Es horrible, digamos, casi siempre, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es horrible? ¿Verdad? Cuando esa incertidumbre llega, es porque entonces en su pensamiento usted colocó algo. Es otra vez, es como cuando usted va al supermercado. Ya emprendí yo, el otro día estoy compartiendo con Eduardo y me decía eso, y de verdad dije yo, y entro a un lugar y de verdad cojo a la derecha, y a la derecha estaba un poco de cosas ahí. Al final me vi hasta viendo los precios de unos peroles que yo no quiero ver ni un perol más en mi casa, porque no, ¿verdad? Pero ya no necesito más peroles. Con el que está arrugado ahí es necesario, pero empiezo a ver y empiezo a crearme yo solito. Digo, hoy, y tiene teflón. ¿Para qué sirve el teflón? Yo no sé, pero yo vi un anuncio que el teflón no pega. Bueno, pero oigan todo esto, hermanos, en mi pensamiento. Inmediatamente empiezo a incurrir en esa parte del deseo de los ojos. ¿Por qué la gente es infiel? Por lo que ve. Por eso Jesús dijo, antes era así, si a usted lo encontraban con otra mujer teniendo relaciones, era un adulterio. Mas yo les digo, escuchen, mas yo le digo, mas yo les digo que si usted vuelve a ver, ¿vuelve a qué? A una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Con que usted vuelva a ver a una mujer. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar muy claros y muy entendidos cuál es el corazón de Dios para nosotros. Porque a veces nosotros andamos viendo cosas que Dios nunca nos mandó a ver. Y por eso caemos, y por eso deseamos, y por eso entramos y somos tan manipulables. Y por eso somos, porque hay un poder, hay un deseo de poder en las personas, hermano. A nadie le basta con ser hijo de Dios. Normalmente hay gente que no solo quiere ser hijo de Dios, quiere ser más, quiere ser el más reconocido, quiere ser el más importante, quiere ser un ministro reconocido por todo el mundo, quiere tener la iglesia más grande del mundo, y eso es un pleito, es el deseo, la vanagloria de la vida. Yo no digo que es que las iglesias grandes tienen un problema, no, estoy diciendo que hay gente que en medio de todo esto tienen ese deseo y hacen cualquier cosa y son capaces de mentir con tal de decir Dios me dijo y por eso yo voy a hacerlo. Y usan todas las estrategias del mundo para ver, porque vieron algo, desearon algo, quieren algo. Y nosotros somos el producto muchas veces de eso. 2 de Samuel, ¿cuánto nos acordamos de este gran hombre que es el hombre de Dios?
David. En 2 de Samuel 11, del 1 al 4, dice que aconteció que el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Por qué David se quedó en Jerusalén? Otra vez, la mente le juega una gran pasada. Si el libro de Samuel está diciendo que los reyes tenían que ir a la guerra, era una orden directa. Casi siempre cuando usted y yo hacemos lo que la Escritura no nos dice que hagamos, entramos en un problema. Y no es que estamos diciendo que es que hay que estar siempre en la iglesia, pero usted tiene que saber qué es lo que Dios a usted le demanda para estar en la iglesia. Usted puede justificar por todo lado lo que usted quiera. Es que estoy muy cansado, es que tengo una situación, es que tengo una crisis. Ayer yo le hablaba a un grupo que tenemos de un taller de siervos aquí, y yo les decía, es que la verdad es que nuestras prioridades se equivocaron totalmente. Y la gente, por más que quiera decir que quiere a Dios y ama a Dios, usted tiene primero a su familia y no tiene a Dios. Si en este momento aquí suenan todos los teléfonos y alguien dice, veas que a su hija le está pasando algo, todos salimos en carrera. Y ninguno posiblemente nos paramos a decir, Señor, ¿será que quiere usted que terminemos el culto? ¿O usted tendrá cuidado de mi hija? ¿Aló? Normalmente así somos. Y usted diría, pero es que eso es como lo obvio. No es lo obvio. Lo obvio es el principio bíblico trazado sobre esto, hermano. Porque entonces, ¿dónde están las respuestas que yo coloco y mis oraciones delante de Dios? Está bien, uno se debe ocupar de las cosas familiares, pero en principio hay muchas personas que eso lo hacen solamente como para tener otra vez una excusa para no hacer lo que Dios quiere que se haga. Y yo no estoy hablando solo de venir a la iglesia, que eso es lo más sencillo y lo más fácil, pero no todo el mundo lo practica. Yo estoy hablando de algunas cosas de un llamado. ¿Y cuánta gente no ha acudido a un llamado de Dios original por su familia? Yo les cuento, muchos. Usted sabe, hermano, es lo que le pasa a David. David resulta que tenía que ir y que entonces los reyes tenían que ir a la guerra, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Ya aquí empezó a haber un problema con David. No estoy predicando de 2 de Samuel, pero estoy diciendo, se levantó David de su lecho al caer la tarde. ¿Qué hacía tanto tiempo durmiendo? ¿Qué hacía este hombre durmiendo hasta la pura tarde durmiendo, hermanos? No, estaba haciendo lo que era incorrecto, porque después David rectifica en sus salmos y dice, temprano yo te buscaré, porque él entendió, había una lección. ¿Han oído ese camarón que se duerme? Bueno, a este se lo llevó Betsabé. Vean lo que pasó, hermanos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, resulta que entonces David envió a preguntar dice que entonces, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado. ¿Qué fue lo que hizo? Desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa y muy astuta, usada por el enemigo, usada por Satanás. Esta mujer es astuta, tan astuta, hermanos, que le metió un hijo. Sí, muy astuta. Porque la astucia no es inteligencia, la astucia tiene características totalmente distintas. La astucia tiene que ver con una forma en la que yo prolongo mi pensamiento para embaucar, para cautivar y para engañar y manipular a la otra persona. Betsabé no tenía por qué estar bañándose sin ropa, ni era la costumbre. Pero se expuso y después ella llega y le reclama y le dice, no, pero aquí tengo a su hijo. No le pidió la pensión, pero le pidió el trono. Sí, eso es lo único que le importaba. Acuérdese, le dice, de lo que es su hijo, a ver qué hace. La astucia. La astucia es de Satanás. Por eso aquel que dice, no contaban con mi astucia. Esa palabra, hermanos, astucia. Astucia es lo que el mundo usa. Astucia es lo que nosotros a veces
nos dejamos manipular en nuestros sentimientos, emociones y mente, y nos lleva, hermanos, por un camino que no es el camino de Dios. Tus dificultades, tus tribulaciones, tus asuntos tan difíciles, ¿por qué son tan difíciles si tenés un Dios tan grande? Eso es para mí, palabra de Dios para mí. ¿Por qué me frustro? ¿Por qué me siento abrumado? ¿Por qué me siento descontrolado? ¿Por qué me siento, si tengo un Dios tan grande? Necesitaré echar raíces, hermana. Necesitaré echar raíces. Y que esos ángeles de Dios acampen a mi alrededor, como donde la hermana y la familia de la hermana. Hermana, ¿no me puede pasar uno ahí? Francini. Francini estaba pensando en otra cosa. Sí, yo sé, pero está bien, así es esto, hermana. Ok, vean esto, hermanos. David sabía que su debilidad eran las mujeres y no estuvo preparado espiritualmente para resistir la tentación. Cuando hablamos, vean a Job. Job sabía que tenía esta debilidad y oraba para que Dios lo librara de ella. Job en capítulo 31, versos 9 y 10, yo se los leo. Job en capítulo 31, vean a Job, hermanos. En el capítulo 31, en el verso 9, en el verso 10, la escritura, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, dice Job, y si estuviere acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devorarán hasta el aladón y consumirá toda mi hacienda. Estoy bien, ¿verdad? En Job. ¿Están ahí conmigo? Si fuese mi corazón engañado acerca de la mujer, y si estuvieran acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otro se encorve. Es decir, Job entendía que tenía un problema, pero él se lo estaba poniendo a Dios, porque Job afirma su integridad. Yo dice, vea lo que dice en 31:1. 31:1. Hice pacto con mis ojos, cuando pues había yo de mirar. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría me daría de arriba Dios, y qué heredad del omnipotente desde las alturas. Hice pacto con mis ojos para saber cómo mirar a las mujeres. Hermanos, este es un pacto que aquí debiéramos de hacer, y que usted debiera de hacerlo de forma personal. ¿Cómo usted mira a las mujeres? ¿Cómo mira usted a su mujer? Porque las infidelidades se tratan de eso. Es que ya la veo, es que ya la veo media. Y el tema es que la veo. Pero ¿por qué no pregunta cómo me ven? La veo, es que yo veo y la veo. Y por eso, hermanos, en el corazón es donde tiene que estar integrado el principio del matrimonio y de la fidelidad. Normalmente la gente está viendo cosas que no quiere, o que quiere ver, o que a veces no le conviene ver. Vea, David contrasta con José, el cual estaba preparado para huir de la mujer que lo hizo seducir. David anteriormente pidió a Dios que lo librara de los enemigos en el Salmo 51, pero se le olvidó pedir por él mismo. Y vean esto, hermanos, aprenda a conocer sus debilidades y evitar estar en ellas. Ustedes tienen que llenar esa parte ahí, donde dice aprenda. Aprenda cuáles son sus debilidades y evítelas, hermanos. Ponga eso. Aprenda cuáles son sus debilidades y evítelas. Aprenda cuáles son sus debilidades y evítelas. Prepárese espiritualmente para cuando llegue la tentación. David debía de haber educado su vista. Tienen que llenarlo ahí. David debía de haber educado su vista, pero no lo hizo, hermanos. Vean Job en 31:1, ya lo leímos, educó su vista para no ver a las mujeres vírgenes. No quería pecar contra Dios. David, por el contrario, se deleitó y no pensó en Dios. Y aquí es donde entramos ya en el tema, ahora que ya tengo que ir terminando.
Nosotros, la escritura dice entonces, vean este caso de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, hermano. David era un hombre de Dios. Es más, no solo era el rey de Israel, era el rey puesto por Dios. Era un hombre de Dios, era un hombre que estaba en iglesia, era un hombre que estaba en los puntos de Dios. Era un hombre que entendía los principios de Dios. Sin embargo, vea cómo su mente, al ver a aquella mujer, le cambió la perspectiva, porque lo que usted mira y usted no lo traduce en llevar pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, y usted no cambia ese pensamiento, usted termina en un punto muy difícil como lo terminó David. David no es la excepción, nosotros no somos la excepción. David, como un hombre, aún bajo la cobertura de Dios, aún bajo el poder de Dios, aún David siendo el rey de Israel, peca contra Dios al ver aquello, porque cuando se ve y no se lleva ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, todo empieza a ser mal. Por eso tenemos nosotros que estar muy entendidos, hermanos. Hay cosas que a usted le gustan, pero no porque le gusten son de Dios. Usted tiene que estar donde Dios quiere que usted esté, no donde a usted le guste. Pero la gente busca a veces lo que me gusta. ¿Qué me gusta? Usted no está con ese hombre ni con esa mujer porque no le gusta. Aunque en el tiempo a muchos ya les deja de gustar. Es rarísimo. No sé dónde se perdió el gusto. ¿Aló? ¿Aló? Digan ustedes, ¿aló? Bueno, ¿tienes tu hermano la mente de Cristo? Y aquí vamos, para ir cerrando el tema. ¿Tiene usted la mente de Cristo con todo esto que hemos dicho? Ahí usted tiene que anotar, en esa otra parte, Jesús es la imagen visible. Debajo de esa pregunta, ¿tienes tu hermano la mente de Cristo? Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Nosotros necesitamos lograr entender eso, hermano. Si no, por eso es que hay mucha gente que no tiene un problema. El único problema que tiene lo tiene en la mente. Lo tiene todo, pero en su mente no tiene nada. Es que ese hombre, es que esa mujer, es que esa situación, es que ese trabajo, es que esa cosa, y entonces en nuestra mente empezamos a hacer cosas. Vean cómo Jesús tenía, a ver si nosotros logramos entender que tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tenía Jesús? Una mente humilde. La mente de Cristo era una mente humilde. Ser humilde no significa que tienes que dejarte pisar. Es saber de que puedes ser pisado. Pisado, de que alguien lo pisotee. Ser humilde no significa que tienes que dejarte pisar, es ser consciente de que puedes ser pisado. Esto es una mente, la mente de Cristo es una mente humilde. Filipenses 2, 5, 8, Jesús mostró la más grande humildad de mente cuando Él se despojó de las riquezas celestiales, vino al mundo, vivió como hombre y murió en la cruz. Eso es ser humilde. Una persona humilde no dice, no, yo no voy a dejar que me pisoteen, pero usted tiene que entender que también en algún momento de su vida consciente de que puede ser pisoteado. Pero Jesús en su humildad no escatimó en ninguna manera. Se despojó, hermano. Entonces, ¿quién de aquí no puede tener la mente de Cristo en humildad? ¿Quién no la puede tener? Es decir, ¿qué es lo que a nosotros no nos deja ser humildes? Para ponerlo de otra manera. Pero es un problema que no es de Dios. Entonces, no es que usted no tenga la mente de Cristo, es que usted no quiere resolver su asunto de humildad por su orgullo. Y el orgullo no procede de Dios, procede del diablo. Entonces, no le dé lugar al diablo y déle lugar a Dios. Sea humilde. ¿Podemos tener la mente de Cristo? Claro. Pero ¿quién quiere ser humilde? La humildad. Vea otra característica de la mente de Cristo. Ahora, nosotros somos, ahí en el D, ¿somos nosotros del tipo de cristiano que está dispuesto a sacrificar nuestra vida por otros? En Mateo 11:29, Jesús es el mayor modelo para imitar. Jesús se despojó, se quitó, dice, el cinto y llevó y lavó los pies de los discípulos. A veces a nosotros nos dicen, mi amor, ¿me puedes alcanzar el té?
Ay, hágaselo, y ay, pero monta, y ay. El té. Mi amor, ¿usted puede hacer el favor de sacar la basura? Ey, ey, otra vez. La semana pasada lo hice. Aló. Y la mente de Cristo no empieza a funcionar en humildad. Empieza a funcionar la suya en soberbia, en derechos, en orgullo. Ah, no, es que sí, es que entonces uno llega, hermano, pero ¿por qué usted no lleva el tecito ahí a la esposa o saca la basura? Ah, hermano, es que usted no conoce. Hoy es el té y después mañana me pone a limpiar, me pone a lavar, me van a hacer todos los mandados. ¿Y qué? No fue lo que Jesús vino a hacer. Usted está así por su mente. Su mente está mal. Tus problemas son mentales. Somos enfermos mentales. La locura de la cruz tiene que ser la que a nosotros nos ponga en evidencia con respecto a eso. Pero ¿qué es lo que a nosotros más nos turba? Que no tengo, que sí tengo, mi situación económica, mi situación de matrimonio, mi situación trabajo, me saca, no puedo orar, a llorar, le reclamo a Dios todo, mentalmente, su mente está mal. Nosotros tenemos un Dios tan grande, hermanos, que a veces lo hacemos tan chiquitico. Y más cuando no nos salen las cosas como nosotros creemos. Señor, cambia ese hombre. Y el Señor dice, no, pues el único que necesita es ese hombre, usted. La que tiene que cambiar es usted, en su mente. La mente de Cristo es humilde. ¿Qué más? La mente de Cristo es pura, hermanos. La mente de Cristo es pura. En 1 Pedro 2, 21, 22 dice, quien no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él nunca le dio oportunidad a la tentación de llevarlo al pecado. Hermanos, una mente pura hace que el pecado no encuentre lugar. El pecado no puede entrar en nosotros. Usted tiene una mente pura. El pecado no tiene y no debe tomar lugar. Dice Romanos y el apóstol Pablo que el pecado no puede enseñorearse de nosotros. Y si usted quiere tener una mente pura, entonces piense de manera pura. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en eso pensad. Nosotros somos traumáticos. Hermano, nosotros estamos pensando que más o menos en enero del 2022, suerte se muere mañana, pero en el 2022 tengo todo un problema. Porque las pensiones no van a alcanzar. Y las pensiones no van a alcanzar. ¿Y quién le dijo a usted que en el 2022 va a estar? Es que yo sé que ya yo estoy llegando a una edad en donde ya yo... Sí, hermano, viva su edad. Sí, viva su momento. Para gloria de Dios, manifieste a Dios su gloria en sus pensamientos, en su corazón, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Pero normalmente es que no, eso es un problema, es un conflicto, aquí un conflicto y ver a la situación y ni le hablo de la situación, y ni le hablo del asunto y ni le hablo de la cosa, si queda por aquel otro lado que ni nos interesa mucho, pero que al final Dios libre quede aquel y Dios libre quede aquel. Las otras semanas son las elecciones en Estados Unidos. ¿Y qué? ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Y qué puedo hacer yo si Dios me lleva? ¿Y qué puedo hacer yo si tengo toda una circunstancia adversa? ¿Y que Dios es poderoso? Y yo tengo que tener una mente pura. No pensar de mala manera. Hay gente que piensa siempre mal del otro, hermano, sin que el otro se haya movido. No, es que yo lo vi. Vea, lo vi con el rabo del ojo. Yo sé, yo conozco. Conflictos familiares, problemas familiares, por no tener una mente pura. Porque la gente quiere poder, y cuando la gente quiere poder, no puede ser puro, porque en este mundo ya ni nos metieron, a nosotros nos vendieron que aquí para hacer algo hay que hacerlo camuflado y choriceado, porque si no, no funciona. Hermanos, eso no es una mente pura, es una mente depravada. Si usted está cautivo, y lo voy a decir esto como palabra de verdad en mi corazón para ustedes, si usted tiene algo y que usted no ha logrado cambiar en su forma de ser, cambie su mente. Si no, usted nunca va a cambiar. Si no, yo nunca voy a cambiar, nunca voy a cambiar, nunca voy a cambiar. ¿Tiene alguna adicción usted? Cambie su mente y verá cómo toda su vida cambiará. ¿Usted es celoso, celosa? ¿Usted tiene problemas de alguna adicción? Pornografía,
anda viendo la mujer del prójimo, le anda gustando otras chiquillas a su edad, casado. ¡Ja! Cambie su mente, tenga una mente pura, ame lo que Dios le ha dado. ¿Qué le dio? Un perro, un gato, un esposo, una mujer, un carrito, una iglesia. ¡Ame, hermano! Con mente pura. No, es que Dios es un... No, eso no es mente pura. La mente pura de nuestro Jesús. Entonces, ¿tiene usted la mente de Cristo? Yo tengo la mente de Cristo. La Escritura lo dice. Yo lo reafirmo en mi caminar. ¿Puedo yo caminar con una mente pura o no, hermanos? ¿Quién me obliga a mí a pensar lo malo? Ah, es que a usted no le han hecho lo que a mí me han hecho. Ah, su experiencia. No, usted cree en Cristo. Usted cree en Dios. Usted no es la experiencia. La experiencia puede ser mucha. Usted ha podido ser violentado. Yo he tenido personas que fueron violadas desde sus 7 años, 8 años, violadas toda la vida. Y hoy son hijas de Dios, siervas de Dios y aman. Y no tienen ningún problema con amar y darse. Hay otras que, hermanos, desde 1951, ahí andan con el trauma psicológico de la vida, del desprecio, del menosprecio. Cambie su mente. ¿Hay alguna adicción en usted? Cambie su mente. Ponga la mente de Cristo, que es pura, una mente recta, hermanos. En 1 de Pedro 2:23, ¿cómo es nuestra mente? Debemos tratar a los demás como queremos que ellos nos traten a nosotros, hermanos. Eso es una mente recta. ¿Cómo quiere usted ser tratado? ¿Por qué nosotros no tratamos a las personas como de verdad queremos que a nosotros nos traten? ¿Por qué? Nosotros no pensamos en eso. Nosotros normalmente no pensamos en... Nosotros queremos que a nosotros nos traten bien, pero nosotros no tratamos bien a veces. Y no es que no tratamos bien a la persona, tratamos mal a otras personas y después nosotros queremos que la persona que a nosotros nos interesa nos trate bien. Eso es no tener una mente recta. Una mente recta es la que quiere que todas las cosas sean. Y tener una mente de oración. Una mente de oración, hermanos, entiende y define por muchas cosas esto. Lo último, en 1 Corintios 14:15, para que vean ustedes cómo, y terminamos con esto, aquí termino ahí, en su último parrafito, en 1 Corintios 14:15, ¿cómo dice la Escritura que debemos nosotros de orar? ¿Qué dice ese texto? A ver, abran ese texto y ustedes van a poner eso ahí. 1 Corintios 14:15. ¿Cómo debemos nosotros de orar? Oraré por el Espíritu, pero también oraré con mi entendimiento. Entonces, ¿cómo debo orar yo? Con el Espíritu y con mi entendimiento. Hermano, necesitamos entonces poner en perspectiva esto. Yo debo orar en el Espíritu porque yo tengo la mente de Cristo. Tengo que orar en el entendimiento porque yo tengo el entendimiento claro. A mí se me regaló un entendimiento. Yo soy una nueva criatura. Yo soy una nueva creación. Amén.